Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. ¿cómo ¿Cómo están? es? ¿Cómo me les va? ¿Están bien? ¿Todo bien? Bueno, Bien, profe, ¿y Sí, usted? profe. ¿Cómo le ha ido? bien, ahí recibiendo correos acerca del taller. Yo sé que tienen muchas dudas acerca de la retroalimentación, de la calificación, de la corrección y demás. Entonces, creo que este es el momento eh, para poder hacer todas sus preguntas y expresar todas sus inquietudes acerca de la retroalimentación. Yo sé que de pronto algunos pueden revisar su taller y tener algo de razón, pero entonces toca revisar con detalle porque la calificación. ¿Listo? Entonces, no sé, vamos a iniciar con eso. Estoy abierto a cualquier sugerencia, inquietud, de pronto algún reclamo acerca de la nota. Y pues nada, Profe, cuénteme. yo no tengo ninguna duda sobre mi nota, es más bien una pregunta sobre el taller de estadística. Uy, listo. Bueno, esa es otra cuestión. Espero poder terminar lo que tengo que explicar hoy, 10 minuticos antes. Es decir, que de 3:20 a 3:30 van a hacer ustedes todas las preguntas que tengan acerca del taller de estadística. Bueno, porque sí me parece Listo, importante. profe. Me parece importante Listo, dedicarle un gracias. pedacito de la clase para el taller de estadística que es para este viernes. Entonces sí, efectivamente, señor Herrera, vamos a tener un espacio de 10 minuticos, los últimos 10 minuticos de la clase. En cuanto al taller, al taller que ya se calificó, ¿no tienen alguna pregunta? ¿Seguros? Creo que no, profe. Profe, ¿me puedes repetir, por favor? Es que se me cortó el audio, por favor. Que si tienen alguna pregunta acerca del taller y de la corrección, de alguna nota que de pronto no les parezca. Si no, igual ustedes pueden hacer esas preguntas por correo. Trataré de responderles a la mayor brevedad cada una de esas preguntas que Yo, tengan. pero espera, dame un momentico. Dame un momentico. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más de pronto? Creo que no, profe. Bueno, listo. Entonces igual los que ya me enviaron el correo, porque aquí hay varios, no hay una sola persona, sino varias personas que me han enviado de pronto preguntas de por qué la nota, les trataré de responder hoy, ¿listo? Ya que hoy he tenido todo el día full, entonces no he podido revisar bien cada uno de los correos, pero les trataré de dar respuesta hoy mismo, ¿sí? Espero que entiendan y si en dado caso hay que corregir la nota, pues se corrige. Tranquilos que no hay ningún inconveniente con ello, ¿listo? Bueno, señor Ramírez, sobre el taller Deme un momentico. del taller del que ya corregimos, ¿no? No del taller de estadística. Del taller de estadística. Ah, no, claro. Ah, bueno. Ese sí ya no tiene sentido. Ah, bueno. Entonces, sí, ahí no, sigo con la clase. Creo que voy a seguir con la clase entonces. Los últimos 10 Sí, minutos. profe, mientras tanto, mientras lo busco, por favor. Listo, hágale. Entonces, los últimos 10 minutos de esta clase, de 3:20 a 3:30, vamos a sacar el espacio para hacer las preguntas de estadística, del taller de estadística. Bueno, entonces voy a empezar a compartir la pantalla y me confirman que se esté viendo, por favor. ¿Sí se ve? Sí, señor. Sí, profe, ya ve. Ok, listo. Entonces vamos a revisar en dónde fue que quedamos nosotros y a partir de esa premisa iniciamos. A ver, décimo B, no, décimo C. A ver, ¿será este décimo C? Sí, correcto, décimo C. ¿Qué más alcanzamos a hacer? Ah, no, lo que nosotros hicimos fue hartos ejercicios. Bien, entonces, voy a hacer una retroalimentación, o sea, rápida, ¿no? No es que vaya a meterle tanta tiza al asunto porque el teorema del seno me imagino yo que ya quedó claro. Si no quedó claro, igual podríamos hacer unos dos ejercicios más para que quede claro, aunque yo creo que ya quedó bastante con la retroalimentación de ayer, ¿sí o no? Habíamos dicho que íbamos a iniciar hoy con teorema del coseno, más bien.
Creo que eso habíamos quedado. Sí, que ustedes me dijeron, no, hagamos otro ejercicio y más bien vemos mañana el teorema del coseno. Sí fue así, ¿no? Sí, señor. Sí, correcto. Sí, señor. Listo, entonces efectivamente vamos a iniciar hoy con el teorema del coseno, no sin antes recordarles las cosas importantes del teorema del seno, que son, ojo, el teorema del seno se aplica solo cuando usted, de los tres datos que le dan, de los tres datos, dos son de la misma letra. ¿Sí o no? Dos son de la misma letra. Entonces, en esos entraría el caso 3, el caso 4, que se puede volver caso 3, y el caso 6, ¿no? Entonces, ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, que si usted sabe, pues con los dos ángulos usted puede hallar el tercero y se volvería ángulo, ángulo, lado, si se da cuenta. Y el caso 6, que es lado, lado, ángulo, pero en esos datos que a usted le dan, deben haber mínimo dos datos de la misma letra, o sea, pueden darle B minúscula y B mayúscula, o pueden darle A minúscula y A mayúscula, y un tercero, ¿no? Y un tercero, o C minúscula y C mayúscula. Esto es un buen indicio para poder aplicar el teorema del seno. ¿Listo? Es un buen indicio para poder aplicar el teorema del seno. Otra cosa que yo les comentaba, no sé si alcancé a comentarles ayer, y es acerca de la correspondencia que hay entre el ángulo mayor y el lado mayor. ¿Sí les alcancé a comentar o no? Creo que sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, comentaste que si un lado era un lado era mayor no podía haber pasarse de ahí o si no estaba mal o algo así. Ya, profe, y ahora sí, al final de la clase le hago la pregunta que ahora Listo, sí. listo, bueno. Bien, entonces, sí, efectivamente yo les había comentado algo acerca de, no sé, de pronto sí, de pronto no, de pronto con otras palabras. Por ejemplo, en este último ejercicio, vean este último ejercicio, ya está solucionado completo, ¿no? Ya tenemos el lado A, el ángulo B, el ángulo C, el lado C, el lado B y el ángulo A. Está todo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos de ese triángulo. Yo les había preguntado que cuál de esos tres ángulos era el mayor, ¿sí o no? ¿O no? Sí, no. Sí, tú nos dijiste que si un ángulo es el más grande, entonces el lado correspondiente también debe ser el más Sí, grande. correcto, correcto. Sí, señor, muchísimas gracias. Efectivamente, ese es uno de los hechos más relevantes también de la clase pasada, que para el ángulo mayor, el lado también va a ser el mayor. Entonces aquí el ángulo mayor es C, por lo tanto, el lado mayor también va a ser C. ¿Listo? Aquí no se podría hablar de un ángulo menor, sino porque es un triángulo isósceles, ¿no? Pero en otros ejercicios, por ejemplo acá, dése cuenta que el ángulo mayor es A. El ángulo mayor es A, por lo tanto el lado mayor también era A, vea. ¿Sí? Y lo mismo con los ángulos, con los menores, perdón. Vea, el ángulo menor es C, por lo tanto el lado menor entre los tres lados debe ser también C. Es un parámetro de coherencia para saber si su ejercicio va quedando bien o va quedando mal. ¿Listo? Entonces es algo muy, muy importante e interesante entender que los lados correspondientes, si son mayores, también el ángulo también debe ser mayor. Y si los lados correspondientes son menores, entonces el ángulo correspondiente también debe ser el menor de todos. ¿Listo? Bueno, no vamos a darle tanta larga al asunto porque el teorema del seno me imagino yo que está entendido. Entonces vamos a pasar a nuestro siguiente propósito, que es el teorema del coseno. Bien, entonces usted diría, bueno, es que ya son bastantes las herramientas que usted tiene para poder solucionar un triángulo, ¿no? Hay muchas, digamos que, ¿cómo decirlo? Como claves, como fórmulas, como conocimientos, conceptos para solucionar cualquier tipo de triángulo. Aquí me toca cambiar una cosa, aquí es un triángulo, aquí por medio, décimo C, correcto. Bien, entonces el propósito de hoy es encontrar otra de esas herramientas. O sea, imagínese que a todas esas herramientas que usted ya conoce, ¿cuáles son las herramientas? Vea, usted ya conoce las razones,
trigonométricas. Usted ya conoce el teorema de Pitágoras. Usted ya conoce el teorema fundamental del triángulo. Usted ya conoce la desigualdad triangular. ¿Sí? Usted ya conoce el teorema del seno. Usted conoce la construcción o las construcciones con regla, compás y transportador, ¿no? Entonces, tenemos todas estas herramientas para poder dar solución a un triángulo. Y no sé, creo que nos queda alguna por fuera. Bueno, si se me queda alguna por fuera me recuerdan. Tenemos razones, teorema de Pitágoras, teorema fundamental del triángulo, de desigualdad triangular, teorema del seno, construcciones, y vamos a ver una última, que es el teorema del coseno. Todo esto... Profe, ¿todas dan exacto? O sea, ¿Cómo? ¿alguna que dice que todas dan exacto o alguna da más exacta que otra? Efectivamente, los procesos analíticos, que son el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas, el teorema del seno y el teorema del coseno, son procesos analíticos. Y todo proceso analítico da como resultado respuestas más acertadas, respuestas más exactas. Ok. ¿Listo? Exactas. Ahora, esa pregunta es interesante porque eso depende también de qué tantos decimales trabajemos nosotros. Yo les comentaba en las clases pasadas que mínimo trabaje 3 decimales, ¿no? Trabaje mínimo 3 decimales. Y con esto pues digamos que estamos acortando esa brecha entre lo real y lo aproximado. Pero si entre más decimales usted trabaje, pues obviamente va a ser mucho más exacta la respuesta, ¿sí? Va a ser mucho más exacta la respuesta. Pero los procesos analíticos obviamente le ganan a los procesos geométricos. Como cuando ustedes revisaron por allá en noveno los métodos de solución de sistemas de ecuaciones. Estaba el método de sustitución, el método de eliminación, el método de igualación, que eran métodos algebraicos, que en este caso serían los procesos analíticos, y también estaba el método gráfico. El método gráfico era bueno como más o menos para poder aproximar la solución, pero usted encontrar exactamente dónde se cruzan dos rectas es difícil, ¿no? Porque si es un número fraccionario, pues ahí tocaría empezar a aproximar. Por eso es que el método gráfico, digamos que no se desecha aún, porque es que hay que entender las cosas de manera gráfica para poder entenderlas analíticamente, ¿sí? Si usted las entiende gráficamente, ya tiene una idea en su cabeza de lo que está pasando con los triángulos. Por eso es importante ver tanto los procesos geométricos como los procesos analíticos. Pero sí, según tu pregunta y la respuesta a esa pregunta, es que los procesos analíticos dan respuestas más exactas. ¿Listo? Bueno. Ok, gracias. Vale. Entonces, voy a mostrarles ahora el teorema del coseno. Ojo, porque esta fórmula no es que sea tan corta como la del teorema del seno, pero es sencilla de entender. Voy a mostrarles el teorema del coseno. Entonces el teorema del coseno le dice lo siguiente. Bueno, todo parte de nuestros triángulos, ¿no? De los triángulos y del nombramiento de cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, acordémonos que si por ejemplo este es el ángulo A, si este es el ángulo B y este es el ángulo C, entonces tendríamos los lados respectivos, ¿no? Entonces tendríamos el lado B, el lado A y el lado C. Con este nombramiento, de manera efectiva, se va a tratar el teorema del coseno. Si usted los nombra mal, el teorema del coseno no le va a servir. ¿Listo? Entonces, el teorema del coseno le dice lo siguiente. Ojo. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno del ángulo A. Ese es el teorema del coseno. Ojo con la correspondencia entre la letra minúscula que va al inicio y la letra mayúscula que va al final, y las letras que están en el intermedio. ¿Listo? Entonces A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de A mayúscula. Yo creo que, digamos que es entender que el teorema del coseno aquí estaría hecho para el coseno de A, pero deben existir 2 ecuaciones más para el coseno de B y para el coseno de C. Vamos a ver si ustedes son capaces de inferir cómo quedaría la ecuación para el coseno de B.
para el coseno. Sí, B al cuadrado, B al cuadrado es igual a A al a cuadrado más C al cuadrado sí, menos 2B. menos 2B. A al cuadrado, ¿no? Al- Menos ah, al no, no, cuadrado no, A, menos 2 a C ajá, coseno de B. de B. Ok, listo. Espero que todo el mundo haya tenido eso en su cabecita. Yo sé que es difícil la participación porque aquí nos estamos de pronto eh, pisando los comentarios, pero pues espero que todo el mundo haya pensado en esa misma ecuación. B cuadrado es igual a cuadrado más Así es. Correcto, listo. Entonces B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 veces AC por el coseno de B. O sea que debe existir la ecuación correspondiente al coseno de C. Entonces en este caso quedaría C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces AB por el coseno de C. ¿Sí o no? Entonces, tenemos ese es el teorema del coseno. Y obviamente, ¿usted cuál va a tener que aplicar? Dependiendo de sus necesidades, dependiendo del nombramiento de sus lados, porque usted puede nombrar un triángulo de una manera distinta a otro compañero. Pero aún así, si van a encontrar el mismo, digamos que la misma incógnita, tienen que llegar sí o sí al mismo resultado. Entonces eso depende de qué es lo que se les solicite o sus necesidades para poder aplicar cuál de esas tres. Entonces voy a encerrar el teorema del coseno. Y ahorita, ¿cuál va a ser la idea? La idea es poderlo primero demostrar. Voy a demostrarles el teorema del coseno para que se pueda aplicar. Una cosa es como hacen los otros profesores, que les dan la fórmula y ahí ya, solucionenla. Aplíquenla y listo. Pero ustedes sin tener ni idea de qué significa esto y de dónde salió. Entonces la idea es poder demostrar el teorema del coseno, y ya cuando lo demostremos, ahí sí poder aplicarla a la solución de triángulo. ¿Listo? Entonces vamos a ver la demostración, cómo se hace. Ojo, porque una demostración matemática es rigurosa, ¿no? Tiene rigurosidad en sus procesos, no puede dejarse nada al azar. Nada se puede dejar al azar. Entonces, vamos a demostrar el teorema del coseno. Voy a mostrarles de dónde sale esa fórmula. Para hacer la demostración, entonces, vamos a iniciar con un triángulo cualquiera que sea oblicuo, ¿no? Que sea un triángulo oblicuángulo. Ahí tenemos un triángulo oblicuo. Vamos a nombrar pues sus valores, ¿no? sus elementos. El ángulo A, el ángulo B, y este va a ser el ángulo C. ¿Listo? Respectivamente, entonces este va a ser el lado A, este va a ser el lado B y este va a ser el lado C. ¿Listo? Bien, vean lo que dice el propósito. Vamos a demostrar el teorema del coseno a partir de las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, por medio de las alturas de un triángulo oblicuángulo, con el fin de generar una nueva herramienta para la solución de cualquier tipo de triángulo en un contexto determinado. Entonces, nos dicen, vamos a utilizar tres cosas: las razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y la altura de un triángulo para poder demostrar, el teorema de... Sí, señor. Pero el teorema de Pitágoras no era solo para los triángulos rectángulos. Sí, señor, tiene toda la razón. Y entonces, ¿cómo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras acá? Ahí es donde viene el asunto de pues con la altura, Sí. con la altura se forman los dos triángulos rectángulos. Por eso es que ahí dice altura. Sí, señor. Efectivamente. Olvidé la pregunta. Entonces, Estuvo muy boba. tenemos acá el triángulo oblicuo. Efectivamente, lo primero que debemos hacer es trazar la altura, una de las alturas del triángulo. No es una, porque por acá debe haber otra y por acá debe haber otra altura del triángulo, ¿no? Entonces vamos a trazar una de las alturas. Y efectivamente, como la altura de un triángulo tiene que ser un segmento perpendicular a la base, significa que se están generando ángulos de 90, ¿no? Se están generando ángulos de 90 acá. Entonces tenemos un ángulo de 90 acá y otro ángulo de 90 acá. O sea que efectivamente tenemos dos triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos en donde los elementos de cada uno de ellos pues van a ser muy importantes. Ojo, ¿cómo se le llama a la altura de un triángulo? ¿Con qué letra? H. H. Con H. Con H. Perfecto. H minúscula. Esa la vamos a trabajar, este segmentico lo vamos a llamar H. Ojo, no se vaya a confundir con hipotenusa. Esto es altura, ¿listo? Esto es altura. Entonces H va a ser la altura de ese triángulo. Bien, entonces voy a mostrarles algo. En estos dos triángulos
tenemos la hipotenusa, por ejemplo en este primero tenemos la hipotenusa que es B, uno de los catetos que es H, y el otro cateto que aún no lo hemos nombrado, ¿sí? Aún no lo hemos nombrado. Entonces vamos a nombrar este pedacito con una letra y lo vamos a llamar U, ¿listo? Vamos a llamar este pedacito pequeño U, ¿listo? U. Ahora, en este otro triángulo que se muestra acá, el triángulo más grande, el triángulo rectángulo, nuevamente entonces tenemos la hipotenusa, que en este caso es A, uno de los catetos que vuelve a ser H, y el otro cateto que todavía no sabemos. Ojo que este cateto de acá hasta acá no vale C, lo que vale C es de A a B, ¿no? De este punto a este punto vale C, pero ya sabemos que este pedacito vale U. ¿Quién podría decirme cómo le podríamos llamar a este otro pedazo? W. No. C menos U. C menos U, muy bien, sí señor. C menos U. Efectivamente se le podría llamar W, sino que estaríamos trabajando otra incógnita. Entonces se nos alarga el chico, ¿sí? Tocaría trabajarla con algo que ya sepamos. Ya sería, pues, a C le quito U y ya quedaría C menos U. ¿Listo? Entonces tendríamos ya los datos de cada uno de los triángulos rectángulos. Tenemos B, H, U y aquí tendríamos A, H y C menos U. ¿Para qué vamos a hacer eso? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para cada uno de los triángulos. Entonces podríamos llamar este triángulo 1 y este triángulo 2, ¿sí? El triángulo 1 y el triángulo 2. Entonces el teorema de Pitágoras en el triángulo 1. Entonces el teorema de Pitágoras quedaría como, acuérdese, el teorema de Pitágoras es B cuadrado es igual sí, a U cuadrado B, más H cuadrado. sí señor, B cuadrado es igual a U cuadrado más H cuadrado. Efectivamente, vea, la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahí está, efectivamente así se aplica el teorema de Pitágoras para el primer triángulo. Vamos a aplicar el mismo teorema de Pitágoras para el otro triángulo. Entonces vamos para el triángulo 2. Entonces A cuadrado al cuadrado, es sí, igual a C cuadrado más H cuadrado. es igual a No, ahí es paréntesis C menos U al cuadrado más H cuadrado. listo, perfecto. Efectivamente, entonces cada uno de los catetos hay que llamarlos de la manera correcta, ¿cierto? Entonces aquí el cateto en este lado es H y en este cateto es C menos U, por lo tanto todo el C menos U va elevado al cuadrado. Y ahí está, vea, la hipotenusa al cuadrado, que es A al cuadrado, es igual a H al cuadrado más C menos U al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿Profe? sí, señor. Dentro de el teorema de Pitágoras no importa el orden, ¿verdad? En que se coloquen los catetos. Sí, señor, tiene toda la razón, no importa el orden. O sea que prácticamente aquí hubiésemos podido colocar U cuadrado, perdón, H cuadrado más U cuadrado, ¿sí? Y ahí no cambia el asunto. Ahorita lo teníamos como U cuadrado más H cuadrado, ¿se acuerda? O sea que lo cambiamos de lugar en los catetos y ahí sí no pasa nada. Ojo, porque si... Porque ambos son catetos. Si Ambos ya, son por ejemplo, catetos. la hipotenusa se pasará al otro lado y si ya cambia. Sí, ahí sí ya cambia, ¿sí? Entonces, como son la suma de los catetos, ahí sí puede cambiar el orden. No importa si es cateto 1, cateto 2 o cateto 2 más cateto 1. Ahí sí tiene toda la razón el señor Ruiz. No importa el orden en la suma de los catetos. ¿Listo? Profe, si yo en vez de hallar la hipotenusa quiero hallar ahí el cateto. Pues lo que pasa es que usted puede hacerlo. Pero entonces, acuérdese que lo que estoy mostrándoles es la demostración, ¿sí? La demostración. Y la demostración tiene ciertos trucos. Entonces, por eso es que hay que trabajarlo desde la hipotenusa, ¿listo? Desde la hipotenusa. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y por acá también. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Listo? Ahora, póngale cuidado. Tenemos dos ecuaciones. Y haga de cuenta, por favor, haga de cuenta que usted tiene los tres lados. O sea, que le dieron la longitud de los tres lados. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, vea. Con H y U. H y U. Porque A, C y B, ustedes se lo dieron. Les dieron esos valores. Entonces tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea que podríamos aplicar un método de solución de sistemas. En este caso vamos a utilizar el método de sustitución. Claro, aquí usted podría preguntar, bueno, ¿y por qué no utilizo el de igualación? Acuérdense que les estoy mostrando una demostración. ¿Listo? La demostración tiene este tipo de artilugios de
de como de trucos para poderlo realizar. Entonces póngale cuidado. Todo lo que usted ve acá lo ha entendido, ¿cierto? Que por qué una cosa o por qué la otra ya se va a dar cuenta. Póngale cuidado. El método de sustitución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la primera ecuación, ojo, en la ecuación 1 vamos a despejar h al cuadrado y lo reemplazamos en la ecuación 2. ¿Listo? Vamos a aplicar esto del método de sustitución. Entonces acá en la primera ecuación, que es b cuadrado igual a h cuadrado más u cuadrado, vamos a despejar h cuadrado. Entonces despejar h Es cuadrado. que h es igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado menos u al cuadrado. Sí, pero acuérdense que vamos a despejar es h cuadrado, no solo h, no es h. H cuadrado, Sí. pues nomás, es como un cateto. ¿Sí? H cuadrado es igual a b cuadrado menos u cuadrado. Sí, señor. Entonces, efectivamente, así queda el despeje. El u cuadrado que está sumando pasaría a restar. Entonces quedaría b cuadrado menos u cuadrado es igual a h cuadrado. Perfecto. Y ahí ya tendríamos el despeje de h cuadrado. Y vea lo que dice acá. Despejar h cuadrado y lo reemplazamos en la ecuación 2. Entonces, lo que nos da h cuadrado lo vamos a reemplazar acá. ¿Listo? Lo vamos a reemplazar acá. Entonces, ojo con lo que nos acaba de dar, vean. H cuadrado es igual a b cuadrado menos u cuadrado. Y eso lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Entonces vea la segunda ecuación, dice a cuadrado es igual a h cuadrado más c menos u al cuadrado. Pero este pedacito lo podemos cambiar por lo que acabamos de encontrar acá, vean, b cuadrado menos u cuadrado. Entonces ahí vamos a hacer ese cambio, vean. A cuadrado es igual a b cuadrado menos u cuadrado, ¿cierto? Que es lo mismo que h cuadrado, más c menos u al cuadrado. Listo. Entonces ya hicimos ese reemplazo. Ahora dese cuenta que esta ecuación ya es una ecuación con una incógnita, con una incógnita. Por lo tanto, porque a, b y c se lo dieron, ¿no? Supuestamente usted ya tiene a, b y c. Entonces aquí es donde yo llamo a los estudiantes de décimo, que obviamente ellos deben saber cómo queda esto, o sea, si quitamos los paréntesis, ¿cómo queda? O sea, si C cuadrado menos 2cu menos u al cuadrado. menos Más u al cuadrado. Perdón, más u al más u cuadrado, al cuadrado. correcto. Efectivamente, entonces ustedes saben, ya que son estudiantes de décimo, que el binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado. Si aquí es menos, entonces menos, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. El primero y el último siempre son positivos. ¿Listo? Menos dos veces el primero por el segundo, queda el de la mitad. Bien, el binomio al cuadrado, lo mismo que usted ha visto en elipse, lo mismo que usted ha visto en octavo, en noveno, es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a quitar este paréntesis y lo vamos a expandir, se llama así, a expandir. Entonces tenemos, ojo acá, tenemos que a cuadrado es igual a b cuadrado menos u cuadrado más todo esto, ¿no? Entonces más c cuadrado menos 2 veces cu más u cuadrado, ¿sí o no? Entonces ahí tenemos esa expresión. ¿Quién podría decirme qué se puede hacer acá? ¿Qué se puede hacer acá? Eliminar las u al cuadrado. Sí, señor. Porque una está sumando y la otra está restando. Sí, señor. Con eliminar. Entonces, efectivamente, se va a poder cancelar esta u con esta u, porque vea, una está sumando y la otra está restando. Entonces, efectivamente, se pueden cancelar. O sea que la ecuación ya nos va quedando un poco más pequeña, vea. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces c por u. 2 veces c por u. Y pues todavía no tenemos esa piedrita en el zapato de esa u. Pero dése cuenta que esa u nació en este triángulo pequeñito, en este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el truco. Póngale cuidado. U es el cateto. Bueno, si tomamos como referencia a este ángulo, U sería el cateto. ¿Cuál? ¿Qué cateto sería? El opuesto del adyacente. Adyacente. El adyacente. Tendríamos el cateto adyacente. ¿Y qué vamos a tomar? Pues el ángulo de referencia, y vamos a tomar alguno de estos dos datos.
Si tomamos el h nos estamos devolviendo porque otra vez vamos a encontrar h. Entonces vamos a tomar en este caso b, porque se supone que b usted sí lo tiene. Entonces vea, ángulo de referencia, A mayúscula, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me relaciona estas tres cosas? Coseno. Coseno. Correcto, coseno. Entonces vea, coseno del ángulo A va a ser igual al cateto adyacente, o sea, U, sobre la hipotenusa que es B. Bueno, entonces acá en esta nueva ecuación podríamos despejar U. Entonces el B que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos quedaría B es igual, B por el coseno de A, porque el B está dividiendo pasa a multiplicar, B por el coseno de A es igual a U. O sea que este resultado lo vamos a utilizar para poder reemplazar acá esta U. ¿Listo? Vamos a reemplazarla. Entonces vea, tenemos lo siguiente, tenemos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces C por U, pero U es B coseno de A, B coseno de A. Y pues ustedes saben que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, o sea que esto lo podríamos colocar como otra vez la ecuación, vea, póngale cuidado, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces, vea, aquí voy a cambiar el C y el B, o sea, menos 2 veces B por C por el coseno de A. Y creo que esa es era la fórmula que teníamos que llegar, ¿sí o no? A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de A. Véala, ahí está. Acabamos la demostración. ¿Listo? Entonces, acabamos de demostrar el teorema del coseno. ¿Listo? Acabamos de demostrar el teorema del coseno. Usted dirá, bueno, pues el profesor demostró la primera ecuación. ¿Y cómo demuestra las otras dos? Entonces, ¿qué se le ocurriría a usted para poder hacer la demostración de los otros dos partes del teorema? ¿Qué se le ocurriría a usted? Pues lo mismo, pero con los catetos, ¿no? Ahí sí ya toca al revés con catetos. Sí, señor. ¿O no? Sí, señor. Sí, ahí tiene toda la razón. Vea, lo que pasa es que las demostraciones para la ecuación 2 y la ecuación 3 depende cómo usted nombre los catetos, ¿sí? Acuérdese que aquí arbitrariamente nosotros tomamos este cateto como U y este cateto como C menos U. Pero ¿qué pasa si hubiésemos tomado al revés? Que este fuese U y este fuese C menos U. Entonces estaríamos trabajando con el ángulo B. Ahí ya es B. ¿Sí? Entonces ahí ya estaríamos trabajando con el ángulo B, o sea que saldría la otra ecuación, ¿no? Saldría la otra ecuación que dice B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces AC por el coseno de B. Entonces ahí ya no hay más que decir, o sea, la demostración quedó lista, porque para las otras dos ecuaciones usted dice, usted coloca acá, para las otras dos ecuaciones la demostración es similar. La demostración. Profe, y si ya sería pasándole la altura desde la mitad de B, bueno, no la mitad de B, sino desde B hasta el ángulo B, ¿no? Sí, señor, tiene toda la razón, efectivamente. O sea que para poder hallar la ecuación con el coseno de C, usted ya tendría que cambiar de altura, correcto, o sea que tendríamos que trazar una altura acá, efectivamente, y si usted cambia de orientación el triángulo, entonces aquí es donde usted va a llamar, este lado lo va a llamar U, este lado lo va a llamar, aquí ya no es C menos U, sino B menos U, ¿cierto? B menos U, y por eso es que va a salir la respuesta con coseno de C, ¿listo? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes entiendan que la demostración se hace similar, es la misma demostración, pero obviamente cambiando los valores, ¿no? Los catetos, cambiando como de ubicación el U, y ya, la demostración es similar. Por eso es que ya con esto podríamos ultimar la demostración. Para las otras dos ecuaciones la demostración es similar, y punto. ¿Listo? O sea que ya demostramos el teorema del coseno. Y al haber quedado demostrado el teorema, ya lo podemos utilizar. ¿Sí? Ya lo podemos utilizar. Entonces, el teorema del coseno, yo les voy a colocar aquí rápidamente cuándo se aplica el teorema del coseno. El teorema del coseno se aplica
en el caso 1 y en el caso 2. Que si no se acuerda bien cuáles son los casos, tranquilos que no necesito que usted se los aprenda. Pero el caso 1 era cuando a usted le daban lado, 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 ¿se acuerda? Y el caso 2 era cuando usted le daban lado, ángulo, lado. ¿Sí? En los dos casos, dése cuenta que siempre le van a dar tres datos de distinta letra. Vea. Lado, lado, lado. Entonces le dan A, B y C. Baila, no tiene dos datos de la misma letra. ¿Sí se da cuenta? Entonces no se puede, teorema del seno. Lado, ángulo, lado. Vea, le dan, por ejemplo, el lado A, el ángulo B y el lado C. Tampoco se puede utilizar el teorema del seno. Como usted lo quiera abordar, siempre van a haber, si usted lo aplica el teorema del seno, siempre van a haber dos incógnitas. ¿Sí? Entonces no se va a poder solucionar por el teorema del seno. Entonces, el caso 1 y el caso 2, sí o sí por el teorema del coseno. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Vale? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta acerca de la demostración. Ojo que una demostración solo se hace una vez. Y si la quieren recordar, pues revisan el video, cómo fue que se hizo. Pero esto no tiene nada que ver con la solución de los ejercicios. Solo demostramos la fórmula para ahora sí poderla implementar a la solución de ejercicios. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? O sea que... Cuénteme. Hable ahí, profe. No, dígame. Qué pena. Bueno. O sea que el teorema del seno siempre se va a utilizar para aquellos triángulos que nos dan dos datos de la misma letra, ¿cierto? Mientras el teorema del coseno no. Correcto, sí señor. Aunque acuérdese que en el teorema del seno, voy a colocarlo acá, en el teorema del seno, acuérdese que había uno de los casos que era ángulo, lado, ángulo. ¿Se acuerda? El caso 4, si no estoy mal. El caso ángulo. Sí, profe, pero pues ahí ya se puede sacar el último ángulo. Sí, correcto. Entonces por eso es que el caso 4 se puede volver caso 3 y se aplica el teorema del seno. Entonces, por ejemplo, en este caso... ¿Una excepción? Sí, es una excepción, es como una excepción. Correcto. Entonces es entender que el teorema del seno, dos datos de la misma letra. Teorema del coseno, cuando es caso 1, que es lado, 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 o caso 2, lado, ángulo, lado. Y ya vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Entonces, vale, cuidado. Vamos a hacer un ejercicio primero del caso 2. A ver, vale, cuidado. Lado, ángulo, lado. Entonces yo le voy a decir lo siguiente. Le voy a dar el lado C, el lado B, le voy a dar el ángulo C y le voy a dar el lado A. ¿Listo? Entonces el lado B mide 12 centímetros, el ángulo C mide 80 grados y el lado A mide 15 centímetros. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que tenemos lado, ángulo, lado. ¿Usted cómo se da cuenta que realmente es lado, ángulo, lado y no lado, lado, ángulo? Lado, ángulo, lado le hace referencia a esto. Póngale cuidado. Lado, lado y el ángulo que le dan es el ángulo que está en la mitad de esos dos lados. Vea, o sea que aquí tendríamos el lado de 12, el lado de 15 y el ángulo de 80 grados. ¿Sí? Vea, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. El ángulo está en la mitad de los dos lados que le dan. Por eso es que se conoce como lado, ángulo, lado. ¿Listo? Lado, ángulo, lado. El lado, ángulo, lado le va a servir, o sea, usted aplica el teorema del coseno para poder hallar directamente el lado que le hace falta. El lado que le hace falta. ¿Sí? O sea, el teorema del coseno le va a permitir calcular este lado que le hace falta. ¿Listo? Entonces vea, prácticamente que los datos le van a decir una pista de cuál de las tres ecuaciones va a utilizar. ¿Quién podría decirme cuál de las tres es la que se utiliza acá? La de C al cuadrado, porque nos están dando A, nos están dando B y el ángulo de C. Sí señor, entonces hay que aplicar esa fórmula, efectivamente la de C. Entonces, dése cuenta, vea, le dan el ángulo de C, o sea que hay que aplicar la parte de C cuadrado. Entonces C cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB por el coseno del ángulo C. ¿Sí? Y es lo que dijo el señor Ramírez, vea. Entonces, tiene A, porque se lo dan, tiene B, tiene A, tiene B y tiene el coseno de C. O sea que esta ecuación está prácticamente lista para despejar C y encontrar ese C que es la incógnita, ¿no? Que es una de las incógnitas.
Los otros dos ángulos también son incógnitas, pero pues vamos a encontrar primero ese lado C. Entonces, usted pues observará que todo esto se desarrolla de manera natural, o sea, se cambian los datos, quedaría 15 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 por 15 por 12 por el coseno de C, que en este caso es coseno de 80 grados. Entonces, hay dos... 306,4. Listo, ya vamos para allá. Entonces, aquí es donde vienen los dos tipos de estudiantes, ¿sí? Efectivamente, el que da la respuesta completa de todo este pedazo, o el que quiere hacerlo de manera un poquito más detallada. Entonces, el estudiante que dice, bueno, 15 al cuadrado es 225, 12 al cuadrado es 144, 2 por 15 30 y 30 por 12, ¿cuánto sería 30 por 12? 3600, 360, perdón. 360. Sí, señor. 360 por coseno de 80, y pues ese estudiante dirá, bueno, entonces esto lo puedo sumar, entonces me da 369, ¿no? 369 menos 360 por el coseno de 80. Sí, yo no les voy a decir que esto no se puede hacer, ¿sí? Si usted lo quiere hacer así, pues no, o sea, no hay ningún inconveniente. Pero también está el estudiante que dice que coloca directamente todo esto en la calculadora, ¿no? Y dice, yo voy a colocar todo eso en la calculadora y voy a revisar cuánto da. Efectivamente, sea como sea el proceso, tienen que llegar a lo mismo, ¿no? ¿Cuánto daría ahora sí, señor Ramírez? 156. 156. 228, sí señor. No, 1,56. 1,562. 1,56228. Uy, ¿cómo así? Espérese. Hay algo que está mal entonces. Pues yo metí todo y me dio 364. 306,48. No, sí, de pronto yo hice algo mal. A ver, de pronto alguna... Espera. 2 por 15 por 12, 360. Por el coseno de 80. 360 por el coseno de 80 me da 62.51. 62. 62,51. 3. Ok, o sea que esto tiene que dar, 300 algo. 300. Ya le digo. 48. 306, a mí me dio 306.48. Sí, profe. Y ese cuadrado de la C pasa a la raíz por A. Ya. Sí, señor, efectivamente. Entonces sí, entonces hay que tener mucho cuidado con las operaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las operaciones. Si no estoy mal, primero uno siempre tiene que multiplicar. Sí, claro, no, sí, obviamente hay que multiplicar. Lo que pasa es que yo quedé acá y pues confié en ustedes que me iban a dar la respuesta, ¿no? Y pues efectivamente tiene que dar 306.48. Listo. Entonces, vean, por eso les digo que es muy importante saber cómo sacar este resultado de acá, ¿no? Si usted va a hacerlo de a pedacitos o directamente usted coloca todo en la calculadora, porque se puede. O sea, de las dos maneras se puede, ¿listo? Entonces ahí es donde usted va a elegir. Y efectivamente, como esto es C cuadrado, yo quiero es solo C. Entonces, para hallar solo C, pues el cuadrado pasa al otro lado como raíz. ¿Sí o no? Entonces la raíz de 306,48. ¿Cuánto da ese C? 17,50. 17,50. Perfecto, ¿a todo el mundo le dio lo mismo? Me imagino que sí. Sí. Entonces, Así es. 17,50 centímetros. Efectivamente acabamos de encontrar nuestro primer dato. Y vea, efectivamente lo que yo les había comentado. Lado, ángulo, lado, para hallar el lado que hace falta. ¿Con qué? Con el teorema del coseno. ¿Listo? Ahora, ya aplicamos el teorema del coseno para hallar uno de los lados. Digamos que quiero hallar el ángulo B. Entonces ahí ya te le tocaría con la segunda ecuación de B al cuadrado. Ok. Y ya toca nomás despejar la ecuación y para hallar B lado ángulo de B, el ángulo de B. Ok, listo. ¿Alguien tiene alguna otra estrategia? Se podría hacer con el teorema del seno, ¿no? Sí, señor. Porque ya tenemos un ángulo B y un lado B. Sí, señor. Pues en realidad tendríamos
el ángulo, Sí, eso. el ángulo C y el lado C, sí, por El eso. ángulo C y el C. Tocaría correcto. hallar el ángulo B. Efectivamente, entonces Luego se podría hallar el A. de las dos maneras se puede hacer, de las dos maneras se puede hacer. Ahora, ¿yo qué le sugiero? Le sugiero que implemente el proceso que tiene cavidad a menos errores, ¿no? A menos errores. Acuérdense que acabamos de encontrar C. C es 17,5, ¿no? Centímetros. 17,5. Por lo tanto, ya tendríamos dos datos de la misma letra, y al tener dos datos de la misma letra podríamos aplicar el teorema del seno. Lo que dijo el señor Ramírez está bien, o sea, puedo utilizar otra vez el teorema del coseno, pero acuérdese que da cavidad a mucho más espacios para errores. Es más corto. Entonces el teorema del seno le va a ayudar a solucionar esto un poquito más rápido. Entonces, Y es más corto. y es más corto, ¿cierto? Entonces, lo que dijo el señor Herrera, vea. Esperen un momentico. A ver. La rueda. Listo. Entonces, efectivamente, el teorema del seno nos va a servir. ¿De qué manera? Ah, bueno, ya tenemos dos datos de C. Entonces tendríamos que colocar C sobre el seno de C es igual a lo que vaya a hallar. Entonces en este caso tenemos B y vamos a hallar el B mayúscula, o sea, seno de B. ¿Listo? Entonces como vamos a hallar el ángulo B, debemos despejar el seno de B. ¿Cómo queda despejado aquí el seno de B? El seno de B es igual a B por el seno de C sobre C. Listo. B por el seno de C sobre C. Efectivamente, eso es el seno de B. Y aquí tendríamos que hacer el cambio de variable. Entonces B es 12, seno de C es seno de 80. Y sobre C, que en este caso C es 17,5, ya lo habíamos acá. 17,5. Entonces ya tendríamos seno de B. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto da? 42,45. Uy, pero ya sacó el ángulo o solo el seno de No, B? ya el ángulo de una. No, vamos paso a paso. Ok. El seno de B me dio 11,817. Señorita Peláez, cuéntame. Me dio 0,67. Y acuérdate que debemos trabajar con otro decimal. 5. Ok, 0,675. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos el seno de B. Por lo tanto, aplicamos el seno a la menos 1, ¿no? Para poder dejar el B solito. Entonces seno a la menos 1 de 0,675. Ahora sí, ¿cuántos queda? 42,45 grados. Con los tres decimales. Sí, señor. Listo, con los tres decimales. Entonces 42,45 grados. Ahora, ¿alguna otra persona que me dé otra estrategia para hallar el dato que nos hace falta, que es A? El ángulo A. Sí, ¿quién? Castro, yo. Castro, listo, cuénteme. Sumar los 80 grados más los 42,45 grados Sí. y restárselos a 180. Señor Castro, muchísimas gracias. Efectivamente se puede hacer por ese lado. Entonces uno diría, bueno, sin darle tantas vueltas al asunto, el ángulo A va a ser 180 restado con 80 y restado con el ángulo que acabamos de encontrar, que es 42,45. Es muy respetable, ojo, es muy respetable que usted quiera sacar el ángulo A por el teorema del coseno, es muy respetable que usted saque el ángulo A por el teorema del seno, pero este es el proceso más óptimo, ¿no? Entonces, allá usted, ¿no? Allá usted como quiera hacerlo, pero yo le estoy sugiriendo que utilice los procesos más óptimos. En este caso, es hacer la resta y ya. ¿Cuánto da? 57,55 grados. 57, ¿qué, perdón? ¿5? 55. 55. Listo. Efectivamente ya Pero tendríamos... bueno, pues, yo sumo esos 80 más esos 42,45, ¿cierto? Y yo le resto el 180. No pasa nada, ¿cierto? Sí, no, da lo mismo. Da exactamente lo mismo, sí, señor. Y listo. Entonces, efectivamente, encontramos el último dato que nos faltaba, que era el ángulo A. Entonces, ¿qué nos deja esto de enseñanza? Yo les voy a decir, o sea, de manera sincera. Todo triángulo oblicuo, cuando es caso lado, ángulo, lado, solo es necesario aplicar una vez el teorema del coseno.
una vez, y de ahí en adelante puede aplicar teorema del seno y el teorema fundamental del triángulo, ¿sí? Entonces no hay necesidad de aplicar dos veces el teorema del coseno. Si usted aplica dos veces el teorema del coseno, allá ya es su problema, ¿no? Ya es su problema, que lo quiera aplicar dos veces. ¿Que se puede? Sí, claro, se puede aplicar dos veces, no le estoy diciendo que esté mal, simplemente no es el proceso óptimo porque es un poco más largo, pero pues como sugerencia les dejo que siempre se va a implementar máximo una vez, y ya después se puede aplicar el teorema del seno. ¿Listo? Bien, entonces espero que se haya entendido este ejercicio, lado, ángulo, lado. Ahora vamos con el ejercicio lado, lado, lado. O bueno, antes de eso, preguntas. Necesito escuchar a las personas que no participan, de pronto están muy callados, de pronto no se entendió, si se entendió, voy muy rápido. ¿Vamos bien? Sí, profe, yo sí entendí. Ok, entonces puedo seguir. Entonces tengan en cuenta que el video va a quedar grabado, para si el que no entendió revisa nuevamente el video. Listo, entonces vamos a seguir. Siguiente caso. El siguiente caso que se puede aplicar al teorema del coseno es el caso lado, 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 ¿no? Lado, lado, lado. Entonces vamos a revisar de qué manera se puede aplicar el teorema con lado, lado, lado. Entonces, como el mismo... Ahí... Ah, no, habla, tranquilo. Como el mismo caso le dice a usted, tiene tres lados, ¿sí? Le dan los tres lados. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que este lado mide 8 centímetros, que este lado mide 14 centímetros y que este lado mide 11 centímetros. Antes de solucionar este ejercicio, quiero hacerles varias preguntas. Primero, ¿usted cómo sabe que este triángulo sí existe? Que sí se puede construir. Porque la suma de dos da... Porque la suma de dos lados es superior al otro. Correcto. Siempre la suma de dos lados va a dar mayor al tercero. ¿Listo? Eso es aplicar la desigualdad triangular, ¿se acuerda? Entonces, usted sabe que este triángulo existe porque 8 más 14 es mayor a 11, porque 14 más 11 es mayor a 8, o porque 8 más 11 es mayor a 14. Entonces, efectivamente, como cumple la desigualdad triangular, este triángulo existe. ¿Listo? Este triángulo existe. Ahora, voy a hacer otra pregunta. Pues tenemos los tres lados, ¿no? Nos faltan los tres ángulos. ¿Cuál de esos tres ángulos va a ser el más grande? B. El de B. El de B. El de B. El B, el ángulo B va a ser el mayor de esos tres, porque el lado B es el mayor. ¿Sí se dan cuenta? O sea que ¿cuál ángulo va a ser el menor? El A. El menor va a ser el A. Listo. O sea que ya tenemos ciertos parámetros para saber si el ejercicio nos va a quedar bien o nos va a quedar mal. O sea que lo que nos debe tiene que ser el mayor entre todos los tres ángulos. ¿Listo? Bueno. Acuérdense de desactivar el micrófono. ¿Aló? ¿Desactiven el micrófono? Es que está... Pero yo sé, desactivé el micrófono. Gracias. Listo. Entonces, aquí entonces vamos a revisar la manera de poder aplicar el teorema del coseno. Si se dan cuenta, el teorema del seno no funciona acá. No funciona porque sea como sea, van a tener dos incógnitas. Porque el teorema del seno funciona con dos ángulos. Y pues no tenemos dos ángulos, así que van a tener dos incógnitas. Ahí ya toca decir lo que yo dije, ¿no? Sí, lo de despejar la ecuación en... Despejar. Y ahí es donde necesito que todo el mundo sepa cómo despejarlo. Entonces, póngale cuidado. Lo primero que vamos a hacer es escoger uno de los ángulos para hallar. ¿Qué ángulo va a hallar primero? Hallemos el mayor, que es B. Listo. Van a hallar el ángulo B. Se va a hallar primero ese ángulo. Entonces, como van a hallar ese primer ángulo, entonces van a aplicar la parte del ángulo del coseno de B. Entonces sería B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces AC por el coseno de B. ¿Sí o no? Porque van a encontrar ese ángulo. Ahora, el despeje de esta ecuación tiene que hacerse de manera consciente. ¿Cómo se despeja el coseno de B? Entonces póngale cuidado. Tenemos estos dos términos que están sumando, van a pasar al otro lado a restar, ¿no? Entonces quedaría B cuadrado menos A cuadrado menos C cuadrado va a ser igual a menos 2AC por el coseno de B. Ojo,
No sé por qué en algunos casos, cuando ustedes pasan algunos términos, se olvidan del menos del término que no pasó. Vea, no se les va a olvidar este menos. Sigue siendo menos. Ahora, como vamos a despejar el coseno de b, vamos a tener que quitar todo esto. Y si se da cuenta, todo esto está multiplicando al coseno de b. Y como está multiplicando, entonces pasaría al otro lado a dividir. A dividir. Todo con todo y signo. Ojo, con todo y signo. No es que lo vaya a pasar positivo. Ojo, porque cuando está multiplicando y pasa a dividir, pasa con todo y signo. ¿Listo? Entonces aquí quedaría sobre menos 2ac. La única manera de que cambie el signo es que está restando, pasa a sumar, que esté sumando, pasa a restar. De resto cambia con todo y signo porque aquí está multiplicando. Entonces pasa a dividir con todo y signo. Entonces tendríamos aquí el despeje de coseno de b. Así queda el despeje. Ahora, de aquí en adelante es cambiar los valores. Entonces tendríamos... Profe, yo no podría pasar ese coseno a como arco coseno allá al otro lado. Pues sí, hay varias maneras. O sea, digamos que eso, entre gustos no hay disgustos. Lo que pasa es que aquí, cuando ya encontremos el decimal de 3 décimas, ahí sí me gusta pasar el coseno a la menos 1. Antes no, porque es un poco embolate ahí. Entonces es mejor como al final, diría yo, pero como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Entonces, yo coloco acá entonces 14 al cuadrado, porque es b al cuadrado menos 8 al cuadrado menos 11 al cuadrado, sobre menos 2 por a y por c, ¿no? A es 8 y c es 11. ¿Listo? Ojo con los signos, porque si a usted se le va un signo que no es, o usted no coloca un signo que estaba, la respuesta le va a quedar mal. Entonces aquí tendríamos el coseno de b, ¿no? El coseno de b. Y aquí pues nada, importante utilizarla bien la calculadora. Vea que con los otros décimos, como tienen, la mayoría tiene calculadora de las viejitas, entonces no les daba y colocaban esos números y nunca les daba lo que debía darles. Voy a decirles que para poder utilizar la calculadora viejita tienen que colocar acá un paréntesis grande y acá también otro paréntesis grande para que les pueda dar. Ojo, un paréntesis para el numerador y otro paréntesis para el denominador para que les pueda dar. ¿Listo? Si no, no les va a dar nunca. Nunca les va a dar. Entonces, ¿cuánto daría esa vuelta? A mí me dio menos 0,0625. A mí también. Podría, o sí. No, pues depende. No, confíen en su resultado. A ver, ¿cuánto les dio? Menos 0,0625. 0,625. No, sí, efectivamente sí da. ¿Sí? Listo. Efectivamente sí da, profe. Menos 0,0625. Listo, entonces vamos a trabajarlo con el coseno así. Voy a hacer la prueba y ya. Yo sé que sí da, pero entonces hay que mostrarles a los que tienen la calculadora viejita cómo se hace. Voy a hacerte cuenta que no tengo una calculadora de esta de las fracciones. Entonces tengo que colocar, vea, tendría que colocar, abro paréntesis, 14 al cuadrado menos 8 al cuadrado menos 11 al cuadrado, cierro paréntesis, dividido, vuelvo y abro paréntesis, menos 2 por 8 y por 11, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis, ¿no? Porque al final deben haber dos paréntesis, vea. Listo, le damos igual y eso nos da menos 0,0625, perfecto, menos 0,0625. O sea que ahí ya podríamos calcular lo que es el coseno de b. Vean, cualquiera dirá, no, pero es que usted me dijo que eran con 3 decimales, entonces era 0,062. Y cualquier otro podría trabajar con los 4 decimales, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. Entre más decimales usted trabaje, pues más exacto es el resultado. ¿Sí, señor? Si es cortico el número, pues yo diría que colocar todos, ¿no? Sí, pues eso depende, sí, como usted quiera, Yo normalmente, por ejemplo, cuando yo estaba en décimo en el colegio, a mí me gustaba colocar todos los decimales, todos. O sea, si la calculadora me daba 10, yo trabajaba con los 10 y no me importaba, pero pues eso depende, ¿sí? Porque ahorita la calculadora tiene una función mucho más sencilla. Póngale cuidado. Cuando usted le da, por ejemplo, un número más largo, ¿no? Entonces usted puede decir, bueno, ya me dio el resultado. Por 10. Entonces usted podría colocar esto, ya, póngale cuidado. Si se supone que voy a hallar b, ojo, si se supone que voy a hallar b, entonces ¿cómo quito este coseno?
Coseno menos 1. Coseno a la menos 1. Vamos al otro lado. Coseno a la menos 1 de todo esto. Arco coseno a la menos 1. Eso le da 93,58. O es arco coseno o es coseno a la menos 1, ¿vale? Las dos cosas no. O es arco coseno o coseno a la menos 1. Decir arco coseno a la menos 1 ya es redundancia, ¿listo? Bien, entonces. Arco coseno. Sí, arco coseno. Arco coseno de menos 0.0625. Me pregunta, arco coseno de menos 1 técnicamente sea coseno, ¿no? No. No, ponga acá. Eso no se dice porque los dos son lo mismo. O sea, si usted dice coseno a la menos 1 es igual que decir arco coseno. O sea, ahí estaría diciendo 2 veces el coseno a la menos 1. Sí, aquí toca colocar coseno a la menos 1. ¿Se trabaja como coseno a la menos 1 o como arco coseno de A? Estas dos cosas son la misma vaina. Pero si ustedes me dicen arco coseno a la menos 1 de A, no, esto ya es redundancia. ¿Listo? Esto ya es Ahí ya está diciendo que 2 veces, ¿no? Sí, pero eso no lo vamos a trabajar. Solo trabajamos cualquiera de estas dos. Coseno a la menos 1 o arco coseno. ¿Listo? Bueno, entonces, yo quería mostrarles era esto, vea. La calculadora tiene lo que se conoce como una memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo le está guardando todos estos resultados en la tecla Answer, ¿sí? Entonces usted puede utilizar este número para poder hacer cálculos, ¿sí? Por ejemplo, si usted coloca Answer por 2, entonces coge el menos 0.62025 y lo multiplica por 2, ¿sí? Ahí le da. Y si obviamente coloca otra vez Answer dividido en 2, entonces le vuelve a dar el mismo número que tenía antes, ¿no? Que era menos 0.625. O sea que la tecla Answer lo que hace es memorizar a corto plazo ese último resultado. Entonces, para poder utilizar o implementar todos los solo decimales, tiene para 5 o 4 espacios. pero sí, hay otras memorias, por ejemplo, la alfa, A, B, estas letricas que están arriba también guardan algunos valores, pero no es necesario para lo que vamos a ver. Póngale cuidado. Lo que yo les decía era que ustedes pueden utilizar Pero se utiliza para estadística. ¿Cómo? Esas letras de A, B, C yo las utilizaba era para estadística. Que esas letras de A, B, C, D, E, F yo las utilizaba era para estadística más que todo. Pues con la letra esto. Sí, uno las puede utilizar para cualquier cosa. Sí, para estadística, para geometría, de pronto para donde usted necesite varias variables. Pero venga, aquí lo que les quería mostrar, a ver. Aquí si usted quiere trabajar con todos los decimales, entonces usted puede colocar ahí prácticamente Shift, coseno, para sacar coseno a la menos 1, y colocan aquí coseno a la menos 1 de Answer. Y ahí estarían trabajando todos los decimales, sin necesidad de colocar coseno a la menos 1 de 0.0 ahí van a salir todos los decimales. O sea que el resultado que le dé acá es exacto, vea. O sea que ese sería el ángulo, 93,58. Hagamos un ejercicio. Si usted solo trabaja con con 3 decimales, ¿cuánto le da ese ángulo? Perdón, profe, ¿puedes repetir? Si usted trabaja 93,55 grados. Con solo 3 decimales. Le quitó más exactitud. Porque me dio 55 decimal. Efectivamente, entonces cuando usted empieza a quitar decimales, se va a empezar a alejar de la realidad. Pero vea que con 3 decimales, al menos con 3 decimales, logramos que el primer decimal sea el mismo, vea. El primer decimal sigue siendo el mismo, 93,5 y 93,5. Entonces, para las personas, por ejemplo, no es que a mí me dio 93,55 y otra persona dice, no, es que a mí me dio 93,58. Pues yo a ambos le tengo que colocar que está bien, ¿sí? Ambas respuestas están bien, lo que pasa es que una está más exacta que la otra, ¿sí? Una es más exacta que la otra. Entonces, aquí como sacamos la respuesta exacta, pues nos vamos a quedar con 93,58, ¿sí? 93,58. Entonces, vean de manera general cómo fue que se calculó el ángulo B, ¿sí? Así se calculó el ángulo B. O sea que ya tendríamos este dato acá, vea. El ángulo B es de 93,58 grados. ¿Listo? Ahora, ¿alguna idea para poder hallar A mayúscula?
Pues hacerla con la primera ecuación y cambiarla. O sea, despejar. ¿Seguro? Despejar coseno Teorema de la... Ah, entonces hay dos opciones, ¿no? Los que quieren aplicar dos veces el teorema del coseno y los que quieren aplicar el teorema del seno para que sea más sencillo. Entonces póngale cuidado. De las dos maneras va a tener que llegar usted a la misma cosa. Lo que pasa es que a algunos les gusta de pronto aplicar el teorema del coseno más veces. Si quieren, pues lo pueden hacer. Entonces, a ver, póngale cuidado. Voy a hacer una pregunta un poco más rápida, a ver, del asunto de despejar. Si yo quiero despejar acá el coseno de A, ¿cómo queda esa fórmula despejada directamente? A ver, despejada directamente. ¿Quién podría decirme cómo queda despejada? A al cuadrado. al cuadrado. A al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado Sí. sobre menos 2B por C. Ok, entonces, des en cuenta que efectivamente hay momentos en donde usted puede decir, listo, ya estoy listo para poder sacar una ecuación que me da directamente el ángulo. Entonces, efectivamente, si ustedes se dan cuenta, aquí podríamos decir que el coseno de A es A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2BC, ¿sí o no? Y pues solo es cambiar los resultados y aplicar coseno a la menos 1. Pero hay otros que dicen, no, a mí no me venga aquí con este cuento, voy a trabajar teorema del seno. Entonces sí, teorema del seno. Entonces A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. ¿Por qué seno de B y B? Pues porque ya tenemos dos datos de la misma letra, ¿ve? Dos datos de la misma letra. ¿Cómo queda acá despejado seno de B? El seno de B es igual a B por el seno de A sobre A. B por el seno de A sobre A. ¿Listo? Perfecto. Seno de B va a quedar la multiplicación de la diagonal dividido por el que sobra. Entonces vea, ya tenemos dos ecuaciones que son propias de cada uno de sus teoremas para poder encontrar B. Epa, espéreme un momentico porque aquí yo la embarré, ¿no? B ya la teníamos. Ay, ustedes no me dicen nada. Pero profe, Ustedes tienen que revisar ahí porque ya B ya lo teníamos. Necesitamos era despejar seno de A, ¿no? bueno profe, pero pues ahí teníamos el ejemplo. Entonces seno de A, a ver, ¿cómo queda despejado? Seno de A es igual a seno de B por A sobre B. Listo. Listo, entonces efectivamente seno de A, tocaba despejar era seno de A, ¿no? Porque ya teníamos B. Entonces acá tenemos dos ecuaciones para el mismo ángulo, que prácticamente es solo reemplazar los valores y revisar con el seno a la menos 1 o con el coseno a la menos 1 si nos da el mismo ángulo. Entonces aquí vamos a hacerlo por este lado que es más rápido. Seno del ángulo A es igual a seno de B, que ya lo sacamos, que es seno de 93,58 por A, que es 8, sobre el B, que en este caso es 14. Profe, una pregunta. Sí, señor. Al utilizar coseno y seno nos debe dar el mismo resultado, ¿cierto? Sí, señor, efectivamente. Eso es lo que les voy a mostrar, que tiene que dar exactamente el mismo resultado. Bien, hagamos este primero, a ver. ¿Cuánto da este seno de A? 0,57. 0,57. Acuérdate que me tienes que dar otro decimal. 0,570. Ah, listo, entonces sí da 57, listo, vale. Muchas gracias. 0,570, muy bien. Y finalmente, entonces A saldría como seno a la menos 1 de 0,57 o 0,570. ¿Cuánto nos da ese A por este lado? 34,67. 34,67 grados, muy bien. Y vamos a... 77. perdón, 77. Sí, señor. Listo, 34,77. Y por este lado, pues haciendo el mismo cambio, entonces sería 8 al cuadrado menos b al cuadrado, o sea, menos 14 al cuadrado menos 11 al cuadrado sobre menos 2 por b por c. B es 14 y c es 11. Eso sería coseno de A, ¿no? Esto sería coseno de A. ¿Cuánto nos da esta operación? $0,82 medio. 0,82. ¿Otro decimal?
0,821. 0,821, listo. O sea que esto es el coseno de A. Entonces pasamos el coseno al otro lado como coseno a la menos 1 de 0,821. ¿Y cuánto les dio ese ángulo? A ver. Perdón. 34,81. 34,8. 34, por ahí escuché 81, ¿sí? 81,4. Listo. Vea, des en cuenta. Me dio 34,77 usando el ANS. Ah, mira, si ves que si tú utilizas el la tecla Answer, empiezan a ser compatibles las dos soluciones. Sin embargo, esta solución no la vamos a decir que está mal, ¿no? Está bien. Vea, si se dan cuenta la diferencia entre estos dos ángulos, la diferencia es 0,04 grados. Eso es nada. Eso es nada porque vean lo que es un grado. Les voy a mostrar lo que es un grado. Vean lo que es un grado. Un grado no es la gran diferencia. Vean, no es la gran diferencia. Si se dan cuenta, un grado no es la gran diferencia. Ahora imagínense 0.004 grados. Perdón, 0.04 grados. Pues no va a ser nada, absolutamente nada. Por eso es que uno habla de respuestas aproximadas y respuestas exactas. Pero para mí ambas son correctas. ¿Listo? Para mí, pues para el mundo de las matemáticas en general, esto es una buena aproximación. 34,8, 34,77. ¿Listo? Entonces, ¿Y cuál sabemos cuál es el que está exacto? El exacto, imagínate que el exacto no es ninguno de los dos. No, creería yo que sería por este lado, trabajándolo con todos los decimales. No con 0,821, sino con todos los decimales. Con todos los decimales, o sea trabajando la tecla Answer. Que en este caso, si no estoy mal, a la señorita Valentina le dio 34,77. Sí, señor, en ambos usé la letra ANS. Ok, entonces efectivamente esta sería la más exacta, 34,77. Pero pues no vamos a pelear por una o dos décimas o por milésimas. ¿Listo? Por centésimas en este caso. Listo, tenemos las 3:12 minutos, 3:14. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. Igual mañana, como tenemos nuevamente un bloque, no vamos a solo ejercitar esto, sino vamos a empezar ahora sí a solucionar problemas de aplicación. ¿Se acuerdan de los problemas? A subirle problemas ahí. Sí, claro, o sea, toca empezar a subirle al nivel de los problemas, porque ya estos son problemitas de nivel 1. Vamos ahora a revisar nivel 2 y nivel 3. ¿Listo? Y no solo con el teorema del coseno, sino con el teorema del seno. Y no solo con el teorema del seno y el coseno, sino con todas estas herramientas, vean. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un docente? El trabajo de un docente es que cada uno de sus estudiantes tengan esto en su mente. ¿Sí? Y de ahí van a salir dos tipos de estudiantes. ¿Cuáles son los dos tipos de estudiantes? Póngale cuidado. Pues obviamente los que uno quisiera tener, ¿no? Los estudiantes que son muy buenos operacionalmente. Operacionalmente esos son rapidísimos, ¿no? Sacan los resultados rápido, es más, con uno o dos pasos y son súper buenos operando. Pero no solo necesito estudiantes operacionalmente buenos, sino que también sean analíticos. O sea que a partir de un enunciado ellos puedan sacar una interpretación gráfica, un gráfico, un triángulo, ubicar bien los datos, hacer inferencias acerca de ángulos de elevación, ángulos de depresión, ángulos alternos internos, saber cuándo aplicar el teorema de Pitágoras, el teorema del seno, el teorema del coseno, cuándo aplicar razones trigonométricas para poder encontrar un proceso óptimo. ¿Listo? Para encontrar un proceso óptimo. Porque sí, nosotros podemos encontrar estudiantes muy buenos operacionalmente, pero analíticos cero. O podemos encontrar estudiantes que analíticamente son muy buenos, pero les da pereza hacer operaciones. Eso pasa. Y yo los tengo ahí en décimo C, tengo varios así. Entonces necesito que estas dos cosas vayan de la mano. Que sean muy buenos operacionalmente, pero también analíticos. Y por eso es que la próxima clase, que es mañana, vamos a empezar a hacer ejercicios de análisis, de interpretación. ¿Vale? Entonces, tenemos ahora sí los 15 minuticos ahí como para que, no sé si tienen que hacer preguntas acerca de este tema o para lo de las preguntas del taller de estadística.
primero, preguntas de este tema. ¿Sí hay o no hay preguntas de este tema? No, señor. ¿Los demás? Por parte de mi profe, no sé. ¿Listo? No, No. señor. Ok, entonces espero que haya quedado clarísimo cuándo se aplica el teorema del coseno, cuándo se aplica... Ah, bueno, vea, el teorema del coseno, a mí siempre me gustan los grafiquitos, vea. El teorema del coseno se aplica cuando usted le dan los tres datos del triángulo, ¿no? Lado, 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 para hallar los ángulos, o cuando le dan lado, ángulo, lado, vea. Es una manera muy rápida de entender cuándo se aplica el teorema del coseno. Lado, ángulo, lado, para hallar el lado opuesto, y pum, sale. Se aplica el teorema del coseno. ¿Listo? ¿Aló? ¿Aló? Se escucha por allá. Ah, bueno, listo. Entonces, preguntas acerca del taller de estadística. Ahora sí. No, profe, yo tengo una duda, pero de las dos. Entonces, pues comience cualquiera. A Herrera. Herrera me había dicho, ¿no? Sí, profe. Cuénteme. Pues la pregunta, tengo dos preguntas. Hágale. La primera es de lo de matemáticas. Sí. Usted bajaba nota, o sea, puntos, así sea porque un decimal quedó muy abajo, o sea, un poquito abajo, ¿sí me entendió? Cuénteme qué ejercicio fue. Un momento. Fue en el ejercicio 3. Pues por un... Tampoco me voy a poner a pelear por eso, pero pues es como No, para pues, no, pues, preguntar y para saber. No, revisemos porque qué tal que yo también me haya equivocado. Pero no de estadística, sino de matemática. Sí, ya lo está mirando. Sí, ahí está, vea. Es que resulta que en el punto 3, pues a usted le dio 2,83 y a mí me dio 2,78. Y pues usted me bajó en ese punto un poquito por eso. ¿Cuánto, pero pues ¿cuánto le quedó? El 3 en el... ¿Cuánto le puse en ese punto? 0,6, si no estoy mal. No. ¿Sí? 0,6. Bueno, les voy a explicar a ver cómo fue que yo realicé la calificación. Si ustedes hacían las proyecciones analíticas bien, o sea, es más, si ustedes sacaban estas fracciones bien y esta fracción bien, estas fracciones, ojo, vea, espero que revisen bien. Acá era menos 204 y aquí era más 170. Y acá era menos 306 y menos 136. Si a usted o a alguno de ustedes se les fue un menos y no lo puso, ahí le bajo. El decimal no pasa nada. Con el decimal yo no me metí. Me metí fue con estos dos valores. Porque hay, por ejemplo, habían personas que me colocaban 306 sobre 97 positivo y 136 sobre 97 positivo. Y ahí ya les tengo que bajar porque un menos, por eso es que se caen los igual. Eso no es igual. Sí, por eso entonces con los signos sí tenían que ser iguales. Entonces, si esto estaba bien, 0,2. Si esto estaba bien, 0,2. Ahora, lo otro que yo calificaba eran las construcciones. Si las dos construcciones estaban bien, entonces una construcción 0,2 y la otra construcción 0,2. Revisa bien si efectivamente 0,8. Si efectivamente por alguno de esos dos lugares, o si me das el permiso de abrir tu taller acá, como quieras, para revisarlo bien, señora Herrera, porque probablemente, ¿qué tal que me haya equivocado? Pues estoy viendo y menos 6 y no, pues la verdad creo que me quedó igual. Listo. Creo que me quedó igual. ¿Lo puedo abrir? ¿Me das el permiso de abrir? Pues claro, profe. Listo. Bueno, entonces voy a abrir tu taller. Yo lo tengo por aquí guardado. Esperen, verá. Y pues, profe, pues cuando acabemos esta le puedo hacer la pregunta de estadística. Claro que sí. Listo. Decimos C, señor Herrera. A ver. Herrera. Aquí está. Ese no es. Espere que ese no es. Ese sí es. Listo, el punto 3. A ver, ¿dónde estaría el punto 3? Sí, claro, señor Herrera. Vea las construcciones. Por ahí fue. No fue por este lado. Fue por las construcciones. Voy a mostrarle. ¿Cómo las proyectó? Si se da cuenta cómo su merced proyectó las construcciones de cada una. Aquí realmente lo que usted debía haber hecho era trazar una recta perpendicular que forme un ángulo de 90°, para que encontrara usted el punto de intersección y ahí sí trazar el vector. Hay muchas personas, por ejemplo, es una muy buena aclaración,
muchas personas que me dibujaron los dos vectores pero sin las proyecciones. Y acuérdense que son proyecciones perpendiculares. Por lo tanto, sí o sí debían estar estas proyecciones. Vea, esto de acá. Ah, profe, es que yo pensé que, o sea, las proyecciones no, o sea, como que no importaban, pero pues ya me di cuenta de que sí. Sí, claro, no, acuérdate que por ejemplo en ese punto les dije, realicen las proyecciones de manera analítica y de manera gráfica. Entonces, si yo les hubiese les hubiese colocado, hagan las proyecciones solo de manera gráfica, usted no sabría en dónde terminar el vector. Usted sí supo cómo terminar el vector porque ya lo había hecho analíticamente, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, si me daba tanto, entonces más o menos el vector cae ahí, entonces ya la proyección está hecha. Pero pues para las personas que de pronto saben hacer la proyección y les cuesta lo analítico, ellos tenían la posibilidad de hacerlo a partir del GeoGebra, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que se podía a partir del GeoGebra pasar una perpendicular, colocar el punto y trazar el vector? Entonces sí, efectivamente cada proyección valía 0,2 y por ese dibujo que tú hiciste pues te valí 0,2, ¿sí? Listo, profe. Listo, y bueno. pues ahora la pregunta de estadística. Bueno, cuénteme. Voy a abrir el taller. Sí, listo. En el segundo punto. Segundo punto. Sí, señor, ahí está. Listo. Pues es que yo, pues supongo que es una binomial. ¿Cómo es que se le dice? Sí, señor, es una binomial. Sí, binomial. Listo. Yo creo que sí, entonces toca sacarle la de éxito y la de fracaso, ¿cierto? Sí, señor, correcto. Lo que me quedó en duda es, éxito y fracaso serían las 4 respuestas de opción múltiple que serían A, B, C y D, siendo, o sea, éxito sería 1, fracaso sería 3. O el éxito sería entre las ¿qué? Entre las 4. O sea, lo que dice hay 3 preguntas correctas, 6 preguntas correctas y eso, que es de 8. Ok, listo. Entonces ahí les voy a colaborar ya que hicieron la pregunta de manera acertada. El éxito y el fracaso, ahí tendría que ser, si se dan cuenta, cada pregunta tiene 4 opciones y de esas 4 opciones, ¿cuántas son correctas? Una. O sea que el éxito es 1/4, un cuarto. O sea, P sería 1 y Q sería 3. No, 1/4. ¿No? O sea, 0,25. 0,25, correcto. Y el fracaso sería 0,75. Correcto, así se toma. P es 0,25 y Q es 0,75. Entonces sí me quedó bien esto. Sí, Listo, señor. gracias, profe, muchas gracias. Listo, tranquilo, todo bien. ¿Qué otra pregunta tiene? Ya, ahora sí iba yo, ¿no? Sí, hágale. Bueno, profe, lo que pasa es que, bueno, tengo 2, ¿no? Pero primero empezamos por el de matemáticas. Sí. Lo que pasa es que usted me dijo que en el punto 5, en la de las gráficas, me dijo que el C y el D me quedaron mal. Obviamente el D sí me quedó mal, porque usted me dijo que esa era biyectiva y yo en el D escribí que era inyectiva. Sí. Pero si usted me dice que una función, sí. En el C, usted acá en la corrección puso que no es biyectiva, o sea, es esto, ¿cómo se llama? Función, y yo puse que era función y me dijo que estaba mal, porque si usted se da cuenta hay un punto, no es inyectiva porque hay un punto donde se Ramírez, empieza a repetir. Vea, esta es mi corrección, No, vea, la función C es hay un inyectiva. punto donde se empieza a repetir. ¿Usted me está hablando de la función C? Hay un punto donde se repite en la tabla, porque hay un punto donde queda donde queda al menos 4, o sea, se repite cierto punto, o sea, no es inyectiva, sino es una función. Uy, hermano, ahí Hágalo sí por GeoGebra. No, ahí sí le tengo que comentar que toda función exponencial, aunque usted digamos que no lo vea tan claro, esta es una función que tiene una asíntota horizontal en -4. ¿Sí se acuerda? Es una asíntota horizontal. Y por más que usted no lo perciba, esta función siempre va cayendo. Y siempre se va acercando más a -4. Por lo tanto, no van a haber dos puntos con la misma altura. ¿Se acuerdan que yo les había comentado? Que no van a haber dos puntos con la misma altura porque esta es una función decreciente. Bueno, en este caso sería decreciente hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en este caso, las funciones exponenciales, todas son inyectivas. Todas. Pues lo puede buscar en internet. Todas las funciones exponenciales son inyectivas. ¿Listo? O sea que pase por... No, sí, sino que yo lo hice por GeoGebra, profe.
y me dio que es que una vaina toda rara y de que desde cierto punto en que daban 0,0000 y yo pues creyendo. Claro, sí, o sea, prácticamente que lo que tienen las aplicaciones es que las aplicaciones le van a aproximar, pero realmente lo que está pasando es que esta función siempre va a caer y siempre se va a acercar más a -4, siempre se va a acercar más a -4, por lo tanto no van a haber dos puntos con la misma altura, ¿sí? Eso es lo que yo les comentaba, ¿se acuerda de la paradoja? Se va a acercar tanto lo que usted quiera a un número, pero siempre se va a acercar, nunca va a ser el mismo número. ¿Listo? Entonces ahí... No, listo. Listo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen acerca del... Estadística, profe. Sí, cuénteme. Lo que pasa es que en el cuarto, en el de la baraja, sí, en la baraja inglesa me dice que son 13 cartas, ¿cierto? O sea, 10, se dice que son 13 cartas, si no estoy mal son 13, ¿no? 2, 4, 6, sí son 13. Sí. De esas 13 me están pidiendo que yo saque 8 y que de esas 8 tenga que sacar la de A y la de B, ¿cierto? Sí. No, perdón, en 8. Y no, también ven en las 8. Sí, correcto. Pero de esas 13. De esas 13, sí, señor. Entonces, ya que hicieron la pregunta correcta, porque eso es hacer una pregunta correcta. A ver, para todos, y espero que escuchen todos. Este ejercicio se hace con estas cartas de la foto, ¿no? Por eso puse esa foto, porque ahí dice, en una bolsa oscura se guardan las siguientes cartas. No se guardan todas las cartas de la baraja, no. Solo se guardan estas, ¿vale? Solo se guardan estas. O sea que a partir de las que están aquí en la foto, es que se hace el cálculo. Ahora, sí, para ambos, para la pregunta A y la pregunta B, se sacan 8 cartas. Para la pregunta A y para la pregunta B se sacan 8 cartas. ¿Quién podría decirle a todos qué distribución sería para la pregunta A? Multinomial, ¿cierto? Multinomial. ¿Y para la pregunta B? Binomial, ¿sí o no? Pero se podía multinomial, ¿cierto? Pero también sí, claro. También se puede multinomial. Sí, señor, se puede multinomial. Si usted se da cuenta y le están pidiendo las 5 negras y las otras 3 rojas. Sí, por lo que es negro y rojo se podría trabajar como una binomial. Y usted ya sabe que la binomial, hay una fórmula para la binomial. Ahora, ¿por qué también se puede por la multinomial? Acuérdense que la multinomial es la generalización de la binomial. Entonces estamos trabajando como ver el teorema del coseno, que es la generalización del teorema de Pitágoras. Obviamente el teorema del coseno va a servir para los triángulos rectángulos. En cambio aquí también pasa exactamente lo mismo. La multinomial va a servir para solucionar ejercicios de binomial, ¿sí? Pero si usted la quiere trabajar por binomial, directamente la B también se va a poder. Entonces ahí espero que hayan copiado, ¿no? La pregunta A se hace multinomial y si usted quiere la pregunta B se puede hacer binomial. Obviamente revisando cuántas cartas negras hay y cuántas rojas hay, porque ahí ya P y Q ya cambian, ¿no? La probabilidad de por ejemplo negras va a ser para usted la probabilidad P y la probabilidad de rojas va a ser Q. Esa B también se puede hallar por la multinomial, ¿cierto? Sí, también por multinomial, correcto. Listo, ¿qué otra pregunta? Profe, una pregunta. Porque en la 2A me dice que era 25%, ¿no es 22%? En la 2A. Perdón, sí, 3A. 3A. No, ¿qué? No, perdón, 2, estoy más confundido. 2A. Perdóneme, profe. No, lo que pasa es que no lo hemos solucionado. O sea, yo no les he dicho cuánto da la pregunta A. No les he dicho cuánto da la pregunta A. Lo que les he dicho es cuánto es P y cuánto es Q. P es 0.25 porque es una entre 4. La probabilidad de obtener una pregunta bien si usted la responde al azar es 1 sobre 4, ¿sí o no? 1 de 4. Y la probabilidad de fallar en esa pregunta es 3 sobre 4, o sea 0.75. Que su merced ya haya hecho la pregunta A, porque ahí sí ya toca hacer un poco más detallados. Y aquí es donde yo les voy a sugerir. ¿Se acuerdan el ejercicio de Cristiano Ronaldo y los penales y todo eso? ¿Sí se acuerdan? ¿O no? Así es. Entonces, esta pregunta
yo les sugiero primero llenar esta tabla. ¿Sí? Llenar esta tabla. ¿Cómo se llena esta tabla? Acuérdense que es sacando el éxito, el fracaso. Sí, señor. Y esa tabla va, o sea, de muy alto va, bueno, de muy alto no, De mucho, va, o sea, de arriba va creciendo y luego de para abajo va disminuyendo, ¿cierto? Sí, sí, señor, correcto, porque ahí es donde usted le coloca la lógica. Si yo, por ejemplo, respondo una evaluación al azar, la probabilidad de que yo obtenga 8 bien, pues va a ser muy poca, ¿sí o no? Entonces, por eso es que lo que usted dice es cierto. Las probabilidades van a ir bajando, ¿no? La probabilidad va a ir bajando. Si no estoy mal, en el 8 la probabilidad es súper bajita. Súper bajita, yo me imagino, claro que sí. Yo me imagino que debe ser ni el 0%, ni el 1% debe ser. La verdad es que no. Da como por 10 a la menos 6, por ahí. Profe, y es otra pregunta así, es que se supone que en la tabla cuando uno lo suma todo debe dar 1, ¿cierto? Sí, sí, señor, correcto. Es que yo lo sumé y me dio 99,7, digo 0,900, algo así, 0,97. Entonces, pues 99,097 o 0,97. 0,9997 más o menos. Y eso pues yo creo que se puede aproximar. ¿Se puede hacer o tiene que dar uno exacto? No, tiene toda la razón. Ahí se aproxima porque imagínese que la única manera de que dé 1 es trabajando con todos los decimales. Y pues como son decimales infinitos, no, así. Profe, o sea que si con esa tabla se llenan el A, el B y el C, ¿no? Claro, si usted tiene esta tabla hecha, ya es solo interpretar la pregunta y sumar probabilidades. Es solo interpretar la pregunta y sumar probabilidades dentro de la tabla. Espero que sea sencillo, ¿no? No, sí, claro, gracias, profe. Listo, ¿alguna otra pregunta? Profe, Dime. ¿el primer punto es experimento de Bernoulli o no? No es experimento de Bernoulli, pero de pronto algún compañero tuyo sabe qué distribución es. Alguien que porfa les comente qué distribución sea. Uniforme. Distribución uniforme, correcto, es distribución uniforme. Y esa se puede sacar también por por lógica, ¿no? Algo así. Sí, probablemente se pueda. Algunos. Lo que pasa es que, presten atención, ¿se acuerdan que el ejercicio del rayo? Que el intervalo era de las 9 de la noche a las 9:05. Así es. En este ejercicio, ¿de dónde a dónde va a ir el intervalo? Junio hasta marzo del 2022, o sea, 21 meses. Hasta finales 22, creo que dan. 21. No, porque desde junio hasta marzo. Usted no va a contar junio si no ha pasado junio. Mira, dice desde el 1 de junio. Hasta finales de marzo. ¿Sí ves que dice? ¿Son 22? Desde el 1 de junio, o sea, se cuenta junio. Hasta finales de marzo se cuenta marzo. O sea que ¿cuántos? Son 22. 22 meses. Ya hicieron la cuenta, son 22 meses, ¿sí? Sí, señor, son 22. Listo, son 22 meses. Ok, pero ojo porque cada cuánto cae un rayo. 2 veces cada mes. No, en este caso no es un rayo, sino unas ráfagas de radio, ¿no? Entonces 2 veces cada mes. Entonces estamos hablando de ¿cuántos subperiodos? No son 22. 44. 44 subperiodos. 44. Ok, o sea que ya encontramos de cuántas maneras se va a dividir todo ese periodo de junio de 2020 a marzo de 2022. Ahí ahora es encontrar cuántos subperiodos hay en el 2021. ¿Cuántos subperiodos hay en todo el año 2021? 24. Ya, mejor dicho, ya tienen la respuesta de Dios mío, estoy sapeándoles la respuesta. Entonces, ¿sí se entendió? Espero que se haya entendido. Señor. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque ya nos pasamos harto tiempo. No sé si tienen más preguntas. Más bien seguimos mañana con las preguntas, ¿vale? Mañana también tenemos un espacio. Entonces revisen bien el taller porque esto toca entregarlo el viernes, ¿no? Ojo. El del COVID está sencillo, ¿no? El del COVID está sencillo y el último
El último, que es una multinomia. Mejor dicho, este taller es para un 5. Bueno, chicos, entonces ahora sí los dejo. No sé si tienen más preguntas. Si no tienen más preguntas, nos vamos. Profe, porque, ¿cómo así? O sea, en el B es, ¿cuánto? En el B son los 5 últimos meses del año 2000. ¿Del año 2000 qué? ¿Qué? Los 5 meses del funcionamiento del proyecto. No, mentiras, olvídalo. Sí, 5 meses. Entonces ahí lo mismo, ¿no? 5 meses, ¿cuántos subintervalos tiene? ¿Cuántos subintervalos hay en 5 meses? 10. 10. ¿Y ya? Es dividirlo por la cantidad total de subintervalos y sale. Esto está muy fácil, chicos, en serio. Bueno, nos vemos. Estoy soplando muchas respuestas. Nos vemos mañana, juiciosos. ¿Listo? Gracias, profe, hasta luego. Bueno. Gracias, profe. Gracias. Bueno. Gracias, profe. Gracias. A ustedes que estén bien, Bueno, chao. No, espere.